La vía conocida como conector escénico. Los ciudadanos contarán con un corredor peatonal entre el centro de Cumbayá y la estación de transferencia. Daniel Elmir comenta sobre la utilidad de esta obra. Justamente la idea es que se dé una obra pública para la ciudad en la cual se priorice a la persona. En ese sentido, el tener un corredor con áreas verdes, con accesibilidad universal, que permita llegar desde el redondel de la Escala hasta el centro de Cumbayá va a ser muy importante y va a permitir que las personas puedan circular de una manera mucho más segura y mucho más amigable entre esos dos sitios que son de alta afluencia. Estas son buenas noticias para Cumbayá. Fin de espacio promocional y publicitario. La revista de opinión Democracia se transmite por XFM 92.5 en Quito y 89.7 en Riobamba. Democracia 920 AM y Democracia TV para todo el mundo. 8:03 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos dar espacio para debatir sobre la necesaria reforma política que requiere el Ecuador a propósito de lo que contribuyera, y hay que persistir este año en las reformas a la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia, que presentara precisamente el año pasado la Corporación Participación Ciudadana, a la cabeza su directora ejecutiva, Rudy Hidalgo y Simón Jaramillo, y los académicos y actores Simón Pachano, Medardo Oleas, Lolo Echeverría, Arturo Moscoso, y que se ha ido sumando personajes del país para impulsar esta reforma. Precisamente queremos dar la bienvenida y vamos a dialogar sobre esto al inicio de este nuevo año a la directora ejecutiva de Participación Ciudadana y académica Rudy Hidalgo y al expresidente del Tribunal Supremo Electoral, doctor Carlos Aguinaga, con una ilustración. Ayer en la revista de Opinión Democracia decía el doctor Ramiro Rivera Molina que respalda y que ojalá el Ejecutivo tomara la iniciativa para impulsar este proyecto de reformas que pudiera ser incrementado en su contenido, pero él precisaba, Ramiro Rivera, sobre la necesidad de esta reforma. Al menos hagamos posible, si no es posible solucionar para hoy los problemas, sentar las bases de una reformulación institucional que ayude a la gobernabilidad en el futuro. Si queremos que el sistema presidencial ecuatoriano sea viable, hagamos que ese presidente tenga una buena presencia legislativa, y la única posibilidad de que eso suceda es que las elecciones legislativas sean en la segunda vuelta electoral. Bien, parte de lo que proponía como reforma. Bienvenida, doctora Rudy Hidalgo. ¿Cómo impulsar estas reformas que ustedes han puesto en el debate y que es necesario que haya un empoderamiento en el país de todos los sectores a fin de presionar, en el buen sentido de la palabra, a quienes hacen las leyes, la Asamblea Nacional, pudieran hacerlo o ir por la vía de una consulta popular? Muy buen día. Buen día, Miguel. Qué gusto, Carlos, poder estar contigo en este espacio también. Efectivamente, Miguel, yo el día de ayer escuché a Ramiro su criterio y yo coincido, por supuesto, con él, en el sentido de que es el momento preciso, hoy por hoy, de plantearnos un debate serio acerca de la posibilidad de presentar una propuesta nueva de un sistema de partidos mucho más riguroso, mucho más claro, para que el ejercicio de la política en el Ecuador mejore sustancialmente, para que este sistema presidencialista, que de alguna manera ya lo tenemos, pueda ser, como dijo Ramiro, mucho más viable. Por supuesto, dentro de esa propuesta tenemos varios temas que lo vamos a empezar a discutir a partir de este año con varios actores, ¿no es cierto? Empezando por el Consejo Nacional Electoral, que nos parece a nosotros que es el actor fundamental. Nosotros ya hemos pedido una cita y ya estamos justamente concretando la cita para poder trabajarla con el Consejo Nacional Electoral. Hemos recibido una respuesta positiva de trabajo, de ánimo y de trabajar conjuntamente, lo cual es muy bueno, pero también creemos importante que tenemos que trabajarlo
con los partidos y movimientos políticos y, ¿por qué no, también con los miembros de la Asamblea? Aparte, también queremos, ojalá, que más ciudadanos y más iniciativas se unan a esta iniciativa o a esta propuesta. Nosotros hemos venido conversando ya y tuvimos la oportunidad de tener entre los primeros acercamientos conversaciones con Voces para la Democracia, en donde Carlos participa, y tuvimos una positiva respuesta. La idea es juntar acciones y juntar voluntades. Ahora, claro, Ramiro ayer también decía que idealmente para él debería ser esta iniciativa tomada o recogida por el presidente de la República para que a través de su iniciativa la presente, ya sea a la Asamblea o quizá inclusive él iba más allá, a una consulta popular. Yo creo que es importante que esta propuesta sea recogida, ya sea por el presidente, ya sea por el Consejo Nacional Electoral o ya sea por un grupo de asambleístas, para que pueda tener también viabilidad. Lo importante, Miguel, creo yo, y lo de fondo, es que esta propuesta recoge el estudio y el aporte de varios, digamos, cientistas de la política, y no hablo por mí, hablo de Simón Pachano, hablo de gente como Medardo Leas, hablo como Lolo Echeverría, y hablo de gente como inclusive mismo Arturo Moscoso, ¿no? Entonces, esta propuesta ha sido producto de un largo aliento, de una larga diagnóstico, de un largo proceso de reflexión, y yo creo que es el momento, a la luz inclusive de lo que se viene. Yo creo que este año sin duda es un año preelectoral en donde vamos a ver un montón de cosas y donde se va a ver además plasmado clarísimo por qué estamos diciendo que nuestro sistema de partidos es débil, más de 200 partidos. Usted puede imaginarse cuánta cantidad de candidatos vamos a tener para el 2023 en las seccionales. Eso va a ser un horror. Y yo creo que va a demostrar que es necesario, de una vez por todas, tener un sistema riguroso. Queremos que la gente se enamore de la política. Queremos más políticos. ¿Pero qué clase de políticos queremos? Queremos políticos profesionales, políticos que abracen el sentido de hacer política como un sentido de servicio, como un sentido de técnica, porque hoy por hoy la democracia del siglo XXI es tan sofisticada, es tan compleja, que necesitamos también en el ejercicio de la política gente que comprenda ese reto y que comprenda además lo que significa hacer política dentro de la ley, y que esté sobre todo dispuesto a ser gente o a ser actores políticos que cumplan con reglas claras y que sean transparentes, que sean honestos y ofrezcan a la ciudadanía resoluciones o soluciones efectivas desde un pensamiento estratégico político, para que los ciudadanos podamos decir al fin, este partido político me gusta o este otro, y además también darle, como decía Ramiro, viabilidad, con lo cual al presidente, con cualquiera que este sea, con lo cual sería también importante plantear la posibilidad de que los asambleístas sean elegidos en segunda vuelta. Esa es una de las propuestas que nos parece a nosotros bastante valiosa, Miguel. Bienvenido al doctor Carlos Aguinaga, un jurista con amplia experiencia, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, hoy en Voces por la Democracia, que se ha sumado también a esta necesidad. Y le hemos escuchado en reiteradas ocasiones a Carlos sobre esta necesidad. ¿Cómo impulsar, cómo lograr para que no sea fallido este nuevo intento, hacer entender, como decía Rudy Hidalgo, a los partidos políticos, a las organizaciones? No puede seguir un sistema político en estas condiciones. Buen día, Carlos Aguilar. Muy buenos días. En primer lugar, un saludo especial a Ruth y a ti, Miguel, deseándoles en este año 2022 todo tipo de éxitos y que los proyectos personales, profesionales y académicos se materialicen. En segundo lugar, me parece que es muy importante la iniciativa que desde hace algún tiempo atrás, Participación Ciudadana, bajo la dirección de Ruth y con la colaboración de distinguidos profesionales y académicos, está promoviendo respecto a una reforma al sistema, al régimen de partidos en el Ecuador. Y tú acabas de plantear una pregunta fundamental. ¿Cómo conseguirla? ¿Cómo conseguir cuando tenemos una democracia partidaria, que es una democracia partidaria con muchos vicios, yo diría con muchos males, que son los que entorpecen realmente la representatividad política?
Yo creo que lo que hoy tenemos en la Asamblea de Representación, lo que hemos tenido antes, en el pasado, de representación partidaria en la Asamblea, es el origen de la falta de la legitimidad de origen en los procesos de selección de los candidatos y de la selección de los candidatos por parte de los partidos, porque todavía sigue imperando la dedocracia, es decir, la designación arbitraria por parte de la dirigencia de los partidos de quienes van a representarnos ante la Asamblea, ante los consejos municipales. No existe realmente una verdadera democracia. Por eso creemos, y en Voces por la Democracia, estamos ya trabajando también a la par de estas propuestas que está haciendo Participación Ciudadana en una reforma integral del sistema de partidos, del título 5 del Código de la Democracia. Pero aquí viene un problema, y el problema es plantearnos la pregunta: ¿realmente los asambleístas, los partidos representados en la Asamblea Nacional, van a acoger estas propuestas, esta iniciativa de participación ciudadana, que también pueden hacer del Consejo Nacional Electoral? ¿Lo van a hacer seriamente o van a hacer un bypass de sus intereses y realmente excluir aquello que para ellos creen que les afecta y que les va a quitar representatividad? ¿O realmente va a haber una seriedad en cuanto a las propuestas y incorporar a los ciudadanos en este proceso? Entonces, a mí me parece que esta pregunta hay que responderla con bastante amplitud. Yo tengo absoluta y total desconfianza de la Asamblea Nacional en que una propuesta técnica que se formule tenga realmente la cabida dentro de la Asamblea Nacional, porque no lo van a permitir. Entonces, en mi opinión personal, creo que lo más conveniente es llevar adelante una iniciativa ciudadana para hacer la reforma integral. Y comencemos por algo que es básico, que es tener unas primarias obligatorias abiertas, de tal suerte que seamos los ciudadanos quienes escogemos los candidatos que proponen los partidos políticos, y que no sean un grupo de 4, 5, 6 dirigentes quienes nos imponen unos candidatos que muchas veces adolecen de condiciones y características éticas para el ejercicio del cargo. Y de eso nos hemos venido quejando ya décadas, de tal suerte que sí, debemos tener una propuesta articulada, pero también hay que ciudadanizar la política. Y la ciudadanización se hace incorporando mecanismos de inclusión en todo el régimen de partidos políticos. No es posible, por ejemplo, que los ciudadanos no tengan mecanismos de expresión dentro del convivir de los partidos políticos. Entonces hay que incorporarlos, que no hay. Obviamente, el Código de la Democracia tiene muchas falencias, tiene muchas confusiones, confunde el financiamiento de la política, mezcla el financiamiento de los partidos con el financiamiento de campañas, cuando deben tener dos tratamientos distintos. Mezcla la democracia interna de elección de dignatarios con la elección o la selección de candidatos, cuando son dos dinámicas y dos procesos distintos, con distinto tratamiento, de tal suerte que aquí lo que ha imperado es una especie de dictadura dentro de los partidos. Bajo el principio de autonomía de los partidos, regulan lo que ellos quieren, lo que les da la gana. Y esto se agravó aún más con la democracia telemática, porque a través del Zoom yo controlo a quién le doy la palabra y a quién no le doy, y no está establecido los medios de impugnación justamente de esta democracia vía Zoom, de tal suerte que tenemos que hacer un trabajo serio coordinado. Hay propuestas muy interesantes de parte de Participación Ciudadana. Voces por la Democracia hará su aporte al país por su parte, pero nosotros tenemos una desconfianza en la Asamblea y estamos buscando el mecanismo, analizando el mecanismo más idóneo. Puede ser una consulta popular, puede ser una iniciativa ciudadana normativa,
de tal suerte que tenga una autonomía, una propuesta que nazca de la experticia, de la técnica, de la ciudadanización y de involucrar a un gran conglomerado de ecuatorianos que son todos los ciudadanos mayores de 18 años. Muy importante lo que ha dicho el doctor Carlos Aguinaga, doctora Rudy Hidalgo. Quizás añadiría a esta inquietud justa por la desconfianza en la Asamblea Nacional lo que ya ocurriera con la anterior Asamblea, una iniciativa ciudadana que fue un deseo antes de su muerte del doctor Julio César Trujillo, emprendió Pablo Dávila, un comité, Rosalía Arteaga. Finalmente se burlaron en la Asamblea, dijeron no a unas y a otras que quede allí. Al final no pasó nada con esa buena intención de plantear, con esas experiencias, cómo lograr buscar los mecanismos a fin de que se pueda llegar a esta reforma política anhelada, doctor Hidalgo. Sí, justamente en la línea que Carlos acaba de mencionar, yo creo que es entendible esa falta de confianza, falta de fe en el tratamiento que pudiera darle la Asamblea Nacional a esta propuesta. Y obviamente yo creo que esa falta de confianza no solamente la tiene Carlos, yo creo que la tenemos todos y desafortunadamente comparte también la mayoría de la ciudadanía. Basta ver las encuestas y basta ver los datos, ¿no es cierto?, en donde realmente las personas identifican a los políticos, sobre todo por lo que está pasando y lo que sucede reiteradamente en la Asamblea, como personas corruptas y falta de confianza. Eso definitivamente es un elemento complicado que complica una iniciativa como esta. Sin embargo, yo creo que no podemos cejar en nuestro interés y en nuestro empeño, porque así como decía Carlos, igualmente hay que valorar y hay que explorar otras posibilidades. Porque la Asamblea Nacional, sea como es, y porque la clase política actual que lleva a estos candidatos que luego son asambleístas y legisladores, es como es, justamente por eso es que es necesario plantear una nueva reforma de partidos, del sistema de partidos. Y quizá me sumo a lo que decía ayer, la idea que decía, que proponía Ramiro, y quizá lo oportuno aquí es tener una iniciativa o lograr una iniciativa inclusive del mismo Ejecutivo para llamar a una consulta popular. Yo creo que la ciudadanía que está harta de este ejercicio mediocre de hacer política, al momento que se le plantee a través de una consulta popular esta transformación cualitativa importante de la forma de hacer política, podríamos quizá lograr que se introduzcan estas reformas. De todas maneras, yo creo que de la experiencia que ha tenido Participación Ciudadana, Miguel, en estos cambios transformatorios importantes, transformadores respecto a la ley electoral, nosotros sí sabemos que estos cambios, Miguel, generalmente son más de resistencia que de rapidez. Solamente le quiero decir que nosotros veníamos desde hace más de 10 años, por ejemplo, insistiendo en que las votaciones deberían ser por listas cerradas. Y veníamos argumentando desde hace mucho tiempo atrás, hace una década, este cambio que era necesario. Y recién fue aceptado, fue acogido en el primer trimestre del año pasado, hace 2 años, del 2020. Es decir, tuvimos que esperar mucho tiempo y durante ese tiempo estuvimos. Dale sobre el criterio de por qué tenía que ser así, hablando con la gente, porque ese también, como bien decía Carlos, eso también incluye e involucra un trabajo de ciudadanía. Y el trabajo de ciudadanía es ir a las provincias, que es como lo hicimos nosotros, explicar el por qué era importante. Y ahora estamos también y vamos a emprender una explicación de cómo se vota nuevamente con listas, que ya no se vota entre listas, no con listas cerradas, porque entendemos que la ciudadanía tendrá problemas, igual como tuvo problemas en las últimas elecciones para comprender ese cambio. De manera que nosotros sí creemos que una reforma seria como la que dice y plantea Carlos, efectivamente tiene que hacerse no al apuro, sino que tiene que hacerse suficientemente discutida, suficientemente conocida, y además tiene obligatoriamente que ser discutida con unos actores que para mí son fundamentales y que son los partidos políticos, más allá
de que nosotros no estemos de acuerdo con la actuación que ellos están teniendo en la Asamblea, pero ellos también creemos nosotros que son actores fundamentales que tienen que al menos escuchar, oír nuestras propuestas y, ¿por qué no, también fortalecerlas si es que hubiera sido del caso? De manera que sí, definitivamente una propuesta de cambio de todo un sistema de partidos no es una cosa fácil. Y yo sí quiero recordar que ya desde hace algunos años atrás se vive diciendo que realmente la solución para el ejercicio de la política en la democracia ecuatoriana viene por un sistema de partidos mucho más fuerte. Y yo creo que hoy por hoy estamos en un momento coyuntural importante. La ciudadanía apoya, la ciudadanía está consciente de que necesitamos políticos distintos. Tenemos pruebas al canto, como se dice coloquialmente. Tenemos evidencia de que necesitamos partidos más fuertes. Tenemos una nueva elección seccional en el 2023. Nosotros no pretendemos que estos cambios sean para el 2023, pero sí para el 2025. Pero tenemos también una experiencia que venimos trayendo de las últimas elecciones, en donde también ya se vieron un montón de defectos, sobre todo en lo que Carlos también mencionaba, el tema de democracia interna. Vemos que la democracia interna de los partidos políticos no es tal, es decir, no hay tal democracia interna. Simplemente son acciones que a vuelo de pájaro se hacen para cumplir un requisito, pero de democracia interna no existe realmente un ejercicio tal cual. Entonces, yo creo que, retomando, sí, definitivamente es un reto, pero creo que a organizaciones como nosotros, y hablo como Participación Ciudadana, que hemos llevado adelante ya 10 procesos de observación electoral, que hemos incidido en todas las reformas, digamos, de los códigos de la democracia, nos toca por responsabilidad, por patriotismo y como parte de nuestra actividad, también estar impulsando en este momento lo que toca en este momento histórico, que es plantear al país una reforma al sistema de partidos con mira siempre positiva, con miras a mejorar el ejercicio de la política y además que la política sea atractiva, porque necesitamos políticos en la democracia y necesitamos partidos políticos y necesitamos, ojalá, que más jóvenes, que más mujeres, sobre todo el tema de mujeres es importante, que haya reglas que promuevan la participación política de las mujeres. Y para eso nosotros creemos que tenemos que ir hacia este cambio, Miguel. Doctora Rudy Hidalgo, es decir, una reforma política desde la iniciativa ciudadana, porque vemos que la clase política, especialmente el establishment, el establecimiento, no va a querer seguir con estas prebendas, estos presuntos actos de corrupción, esta toma de la Asamblea en condiciones que no favorece al país, que no trabajan por el país. Así es, yo creo que lo que decía hace un momento, ¿no? Yo creo que hoy por hoy las pruebas son tan evidentes de los malos políticos que tenemos, porque hay que decirlo así. La Asamblea actual ha dado cuenta de una muy mala clase política y además ha dado cuenta de los efectos más importantes. Es evidente que quienes nos propusieron como candidatos para que luego vayan a ser ahora legisladores no fueron electos dentro de un proceso serio de tamizaje y veto y escogitamiento por méritos. Muchos de ellos no sabemos cómo fueron elegidos. Quizá lo que decía Carlos al momento, al inicio, quizá fueron elegidos a dedo. Es muy probable que hayan sido elegidos a dedo, por eso, ni bien ingresan a la Asamblea, lo primero que dicen es dar clases de que si roban, tienen que robar bien. Lo cual eso hace daño a la democracia y lacera a la democracia. ¿Por qué? Porque hay que tomar en cuenta que el legislativo es uno de los órganos más importantes en el Estado de Derecho, en la democracia de cualquier país, porque es el órgano que al fin y al cabo co-gobierna, co-legisla con el Ejecutivo y es en su seno en donde se diseñan las leyes y las normativas que cambian los estilos de vida de todos y todas en el país. Y entonces, si usted tiene personas de poco conocimiento político, de poca honestidad, de poca trascendencia y además de poca idoneidad, ¿qué es lo que va a suceder? Va a suceder que el producto legislativo que estas personas que están allí produzcan va a ser mediocre, va a ser malo y además va a ser un ejercicio de la política rellena de vicios. Y yo creo que eso es lo que hay que atacar
Es difícil, sí, definitivamente, pero hay que dar la pelea y yo creo que hay que insistir y ojalá podamos encontrar juntos la mejor vía para que esto sea efectivo. Y allí, claro, nosotros somos cercanos a Voces por la Democracia, de hecho, Participación Ciudadana forma parte también del colectivo y nuestro deseo más caro también en ese sentido es que ojalá podamos inclusive coordinar un poquito más y ver qué cosas más podemos hacer para mejorarle las dos propuestas, porque son valiosas, es decir, estas iniciativas son importantes, la sociedad civil tiene un rol y quienes hacemos temas electorales creo que tenemos también la responsabilidad de aportar al país en ese sentido y en eso Carlos creo que tiene un compromiso también muy importante al respecto, Miguel. Doctor Carlos Aguinaga, ¿cómo impulsar esta reforma a fin de que no se quede en la buena intención? Sabemos en lo que se está trabajando, pero hemos tenido experiencia, citaba el caso del comité que ideara el doctor Julio César Trujillo y que finalmente quedó lastimosamente en nada, habiendo recogido más de 300,000 firmas. ¿Cómo lograr desde la iniciativa ciudadana para lograr esta reforma? Justamente haciendo lo que plantea Ruth, es decir, intercambiando las opiniones, uniéndonos para hacer un planteamiento concreto, claro, preciso al país. Obviamente, la propuesta de Voces será una propuesta que será discutida ampliamente con la ciudadanía, con las organizaciones de la sociedad civil, con las organizaciones no gubernamentales que están vinculados con democracia y con aquellas que no están ni en Participación Ciudadana ni en Voces por la Democracia, es decir, con todos, porque la forma justamente de tener una fuerza frente a una propuesta de una reforma integral, de un régimen de partidos caduco, que no funciona en el Ecuador, es la unión de todos. Y en ese sentido, yo creo que los esfuerzos que está haciendo Participación Ciudadana son loables, dignos del reconocimiento, la experticia que tienen, y obviamente nosotros como actores individuales y de alguna forma portavoces en estas materias, lo que debemos hacer es contribuir con la democracia, contribuir sin ningún tipo de celo, ni de recelo, al contrario, muy abiertos, y para eso hay que hacer una formación política respecto a la propuesta. Hay que hacer un fomento de la cultura democrática de los ciudadanos. Hay que ir hacia procesos que tengan por objetivo la ciudadanización de la política. Que la política no sea vista como un mal, sino sea vista como un ejercicio real de ciudadanía política por parte de los ciudadanos, pero no por parte del grupo de unos pocos. Porque el problema de la política hoy es que está tomada también, invadida por grupos ilícitos, por grupos que se dedican a la corrupción, a la trata, al narcotráfico, es decir, hay infiltraciones en la política y no hay una depuración. ¿Qué implica eso? Implica algunas cosas. También que los procesos de formación de los partidos, de constitución, sean procesos mucho más rigurosos, que la labor autorregulatoria sea controlada. Lamentablemente, el Tribunal Contencioso Electoral, en los fallos que ha tenido que conocer respecto a la vida de los partidos políticos, en sus fallos no ha ido corrigiendo algo que pudo haber corregido a través de sentencias, de precedentes jurisprudenciales. Por eso la importancia de la justicia electoral, que en los fallos corrija este tipo de temas. Pero no hay esa labor, como sería una labor de sentar precedentes al estilo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos vinculado con los derechos políticos. Lo que hay es la atención a conflicto entre uno u otro, ¿no es cierto? O al interés político mediático, pero no hay este sistema de corrección normativo, regulatorio a través del precedente jurisprudencial. Entonces, también hay que mirar el tema de la reforma al régimen de partidos, de lo que está haciendo el sistema electoral frente a este sistema de partidos políticos. Porque si no hay esa corrección,
si no hay, por ejemplo, estos abusos que se permiten en el tema de firmas, en el tema de la Constitución, en el tema de las regulaciones de la vida interna de los partidos. Vean, un ejemplo sencillo. En el artículo 108 establece que se seleccionarán candidatos mediante dos sistemas: procesos electorales internos y mediante primarias. ¿Qué hicieron los legisladores? Incluyeron otro en el Código de la Democracia. Le llamaron elecciones representativas. Eso no está en la Constitución. Eso es inconstitucional. Eso lo acomodaron. Y todos los procesos no son ni por procesos electorales internos ni por primarias. El 99% de los procesos son estas elecciones representativas en cuarto cerrada, en cámara oscura, para designar a los candidatos. Y lo que tenemos son estos representantes. Los ciudadanos nos vemos obligados a votar por quienes nos imponen los partidos de los cuartos oscuros de la política. Entonces eso no puede continuar. Y hay que decirlo con voz alta. Hay que decirles a los ciudadanos, nos están engañando permanentemente. Y en cada proceso electoral nos sometemos a este engaño. Y eso no puede ser. Entonces, por eso debemos articular una propuesta integral, seria. Si algo de él tendríamos que, y hay que plantearlo a todas las funciones, hay que plantearlo a la Corte Constitucional, hay que plantearlo al presidente de la República, hay que plantearlo a la Asamblea, pero con el auspicio de los ciudadanos, porque los políticos, a los únicos que le tienen temor, son a los ciudadanos cuando están unidos. ¿Cuál debiera ser, doctor Aguinaga, una mínima de reforma que permita avanzar? A lo mejor, siendo importante el documento al que incluso se pudiera añadir la iniciativa de participación ciudadana, Voces por la Democracia también ha formulado reformas. ¿Cuál debiera ser la mínima para que cambie este esquema de política y se rescate la participación política en el Ecuador? Primero, una verdadera democratización de los partidos políticos. Y eso pasa por elecciones primarias abiertas, obligatorias y abiertas. Es decir, que todos los ciudadanos tengamos el derecho, la libertad de ir a votar si queremos o no queremos para escoger entre alguno de los candidatos que nos plantean las organizaciones políticas, al estilo más o menos de lo que se ha implementado en Argentina, que son las PASO, ¿no es cierto? Esa debería ser algo sine qua non. Lo segundo, la formación de los partidos. La formación de los partidos, hay mucha liberalidad en este tema. No podemos seguir permitiendo esta compra de identidades falsas y de auspicios falsos para la formación de los partidos. Tiene que haber un proceso riguroso, tiene que haber un proceso técnico en el cual ese 1.5% de respaldo que exige la norma constitucional tenga otro tipo de parámetros, no los parámetros del juego en el que nos han sometido desde que está vigente la Constitución de Montecristi. La refundación de los partidos fue un chiste. Realmente, en el registro de afiliados y adherentes hay 8 millones de ecuatorianos y eso no es real. No hay 8 millones de ecuatorianos apoyando a los partidos. Ahí hay una falacia. Eso hay que bajarlo, porque le está mintiendo a la sociedad democrática que los partidos tienen 8 millones de afiliados y eso no es cierto. No, máximo entre todos podrán llegar a 1.200.000 de una militancia real, máximo, exagerando. Pero aquí nos mienten, entonces hay que cambiar este tema, pero también hay que ciudadanizar la política. Es decir, que los ciudadanos tengamos los medios de impugnación para estar dentro de los partidos y decirles por qué nos están afectando sus decisiones, sus actos. Eso también es importante, porque si no los ciudadanos pasan a ser meros espectadores de un espectáculo realmente de venta de partidos, compra de partidos, de préstamos para candidaturas. Entonces, esto no puede ser.
los ciudadanos debemos de ejercer a plenitud nuestros derechos políticos de impugnación cuando nos sentimos lesionados de las transgresiones que sus dirigentes y los partidos cometen en el convivir democrático. Doctora Ruth Hidalgo, ¿cuál debiera ser, decíamos, siendo importante este documento que está en análisis en el país, al menos lo mínimo que permita avanzar, como decía el doctor Carlos Aguinaga, la ciudadanización de los partidos políticos? Sí, y yo creo que la democratización de los partidos políticos ha sido una de los ideales que se ha tenido desde hace muchos años atrás. Porque se supone, teóricamente al menos, que una vez de que se logre esta democratización, partidos democratizados serán mejores partidos porque serán partidos que cumplen la ley, que se rigen a normas y que por supuesto podrán darnos a los ciudadanos mejores candidatos. Sin embargo, desde mi punto de vista, me parece, Miguel, que no podemos hablar de democratización de partidos políticos con 250 partidos políticos. Y yo creo que esa es una de las primeras cosas a las cuales hay que apuntar. No podemos seguir teniendo más de 250 partidos. ¿Qué tipo de democratización de partidos políticos podemos tener con más de 250? Yo me pongo a pensar y digo, sí, a mí me parece interesante esto que plantea Carlos respecto de estas primarias abiertas. Pero yo me pongo al mismo tiempo, mientras Carlos decía eso, me pongo a pensar y digo, primarias abiertas con 250 partidos. Ya me imagino yo lo que sería eso, por un lado. Por otro, en las elecciones es tan difícil inclusive que los ciudadanos voten responsablemente porque no se ha logrado en muchísimos tiempos, en décadas, lograr que el ciudadano en realidad llegue a conocer al menos sus candidatos que ya están allí en las votaciones para ser asambleístas, por ejemplo, peor todavía con las elecciones locales. Entonces es un trabajo bastante complejo que me parece que es ideal, sí, pero que le veo bastante difícil en los próximos tiempos. De todas maneras, a mí me parece que si usted introduce unas normas claras, como por ejemplo, el que de ahora en adelante los partidos y movimientos tengan solamente afiliados y ya no tengan adherentes, esa es una de las maneras, de ir cortando de a poco este sinnúmero y esta suprarrealidad que se vive respecto a los partidos y que no es real. Partidos en donde se supone que existen 8 millones y en realidad el momento de hacer las primarias están 3,000, 4,000, no más. Y entonces, ¿dónde están el resto de afiliados que firmaron en el momento de la inscripción del partido? Entonces, es importante ponerles contra la pared en un sentido figurado a los partidos, poniéndoles reglas claras, que tengan, por ejemplo, padrones específicos y claros, con determinación individualizada de quiénes son los que forman parte como afiliados únicamente del partido y movimiento, y estos padrones reposen no solamente en los partidos políticos, sino también en el Consejo Nacional Electoral y en los sectores provinciales, juntas provinciales electorales, como un ejemplo. Otra cosa que a mí me parece importante para democratizar los partidos y para además empezar ya a depurar el tema de cuánto tiempo un dirigente puede quedarse en un partido político dirigiendo. Necesitamos refrescamiento también de ideas y necesitamos alternabilidad. Uno de los grandes problemas que tiene la política actual y de la que estamos viendo es justamente eso. Partidos con dueño, partidos que siempre tienen a la cabeza personas que están 10, 20, 15 años y que se siguen religiendo y que realmente no permiten un refrescamiento de ideas y que tampoco permiten esta alternabilidad, porque para ser candidato o candidata tiene que estar relacionado con la familia o con de alguna manera con algún relacionamiento, si no familiar, bastante cercano del dirigente del partido, donde ha estado como 10 o 15 años. Eso tiene que terminarse y eso hay que decirlo con valentía y hay que decirlo con firmeza. No podemos seguir teniendo partidos políticos que sean reductos de cacicazgos, porque justamente el cacicazgo y la falta de alternabilidad es lo que ha dañado el ejercicio de la política en el Ecuador por años y por décadas. Y para eso hay que ser valiente para promover normas así. Y hay que ser también
avesado para planear, para irse contracorriente, irse contra el statu quo de los partidos políticos, porque ese ha sido un statu quo. Por otro lado, también el tema de que los movimientos, los partidos políticos sean de carácter nacional y los movimientos sean de carácter provincial. Eso es algo que no les va a gustar a los partidos políticos definitivamente, pero en determinado momento ya hay que cortar este origen muchas veces de tener como diputados o como asambleístas, perdón, personas que quizá serían muy buenos como prefectos, serían muy buenos alcaldes, serían muy buenos concejales, y llegan al espacio de la Asamblea Nacional donde se deciden temas de envergadura nacional entre el cielo y el suelo sin saber cómo manejar un proyecto de ley, cómo hacer Hidalgo, un buen producto legislativo. Usted ha tocado un tema importante, movimientos locales que patrocinan a candidatos presidenciales para la hoja de vida, candidatos desconocidos y que simplemente ya tuvo ese movimiento presencia nacional siendo un movimiento local. Y por otro lado, quisiera que se refiera a lo que decía Carlos Aguinaga. ¿Qué se hace que en lugar de la institucionalidad de contribuir para la depuración, hay un tribunal contencioso electoral que ha reactivado movimientos políticos y que no contribuye en esa línea? Sabe que justo eso iba a reaccionar en una segunda parte, y yo inmediatamente escuchándole a Carlos, por fuerza, mi mente fue hacia el momento de Montecristi, porque en Montecristi se planteó justamente esa reforma, ¿no? En Montecristi planteamos, inclusive Participación Ciudadana también estaba participando de ese planteamiento, en que debería existir dos entes, ¿no es cierto? Un ente que se relacione o que realmente se dedique solamente a generar el proceso electoral, ¿verdad? Y un ente que se dedique a aplicar la justicia electoral. Obviamente, esta propuesta se lo hizo en el tiempo de Montecristi, porque lo que se quería era emular algunas buenas prácticas en Latinoamérica, en donde sí funcionan los contenciosos electorales y cuyo organismo es un organismo sumamente técnico, con un nivel no solamente de idoneidad, pero sobre todo de ética, en donde los casos los cuales tratan los contenciosos, los tribunales contenciosos electorales, son casos y cuyas sentencias no tienen duda. Es decir, si bien se pueden impugnar, etcétera, en un proceso obvio, pero no tienen duda política, duda de ningún tipo. ¿Qué ha pasado en el Ecuador? Desafortunadamente, y yo creo que esa idea del Tribunal Contencioso Electoral fue dañada y fue pervertida, disculpen que utilice ese término, fue pervertida porque le sucedió lo que le sucedió a muchas otras organizaciones, y que fue la cooptación política. Desde que en el contencioso electoral existen personas con intereses políticos que responden a intereses políticos específicamente y no a la técnica, a la ley, a la idoneidad y a la honestidad, entonces ese organismo dejó de ser lo que debería ser. Mi criterio personal, yo he recibido muchas ideas respecto de que eso tiene que eliminarse. Yo, en lo personal, tengo sentimientos encontrados. Pienso que quizá tal vez se debería hacer una buena depuración, pero después de haber visto lo que sucedió en las últimas elecciones, tengo mis serias dudas, pero yo sí lamento en que el Ecuador no haya sido capaz de generar una institucionalidad electoral suficientemente fuerte de poder contar con un organismo adecuado, un organismo incorruptible, que era lo que debía ser, y fue cooptado desafortunadamente por intereses políticos, y hay que decirlo, por intereses exclusivamente de partidos políticos claramente determinados y claramente identificados. Doctor Carlos Aguinaga, hay que cambiar la estructura institucional también, porque por los resultados que ha dado el Tribunal Contencioso Electoral no ha contribuido ni a la depuración ni a una verdadera justicia electoral. Bueno, el origen de todo esto es estas facultades que se le entregaron a esta famosa quinta función, a la Comisión de La función de Participación transparencia Ciudadana y Control Social. Realmente
ahí está el origen de todos los males de la democracia ecuatoriana y justamente el proceso de selección de los magistrados, de los jueces del Tribunal Contencioso Electoral, no debió haber estado ahí en primer lugar. Debió tal vez buscarse otras fórmulas, unas fórmulas en la cual intervenga la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, ¿no es cierto?, los colegios de abogados, de las facultades de jurisprudencia, es decir, para darle una autonomía real al Tribunal Contencioso Electoral. Ustedes vieron, ya vivimos lo que vivimos con este renacer de partidos, y hubo un partido que nos tuvo hasta casi cerca de las elecciones, un partido de papel, con unas candidaturas de último ratio, que querían, a través de los negocios políticos debajo de la mesa, afectar todo el proceso democrático, y hay que decirlo con claridad, ¿no es cierto? Entonces, también hay que ser rigurosos y cambiar todo ese artículo, todo ese capítulo de la extinción de las organizaciones políticas. Eso es una barbaridad. Hay que regular lo local para lo local y hay que regular lo nacional para lo nacional. O sea, regularon como les dio la gana. Confundieron papas con peras, ¿no es cierto? O sea, construyeron un sistema para que opere ese famoso principio de Maquiavelo, divide y vencerás. Entonces, esto es generado a propósito, para que existan 250 partidos políticos, porque yo, rey, voy a reinar frente a este desorden. Entonces, debemos hacer conciencia, también debemos hacer una campaña cívica, de concientización. A mí me da mucha pena que en todo este proceso 2008 hasta la actualidad del Tribunal Contencioso Electoral no hayan existido precedentes que vayan corrigiéndole al sistema de partido, ¿sí? En la cual eso hubiera sido lo deseable, que incluso en conflicto de normas y de competencias con la Corte Constitucional puedan haber ido regulando este tema, pero no ha existido realmente unos precedentes que nos den esa seguridad a los ecuatorianos, como es el caso, por ejemplo, del Tribunal del Poder Judicial de la Federación Mexicano, de alta respetabilidad. Muchos de aquellos que fueron magistrados ahí han llegado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es decir, dándole una verdadera autonomía, una verdadera independencia. Cuando no hay eso, y cuando yo quiero controlar al magistrado, quiero controlar al consejero, quiero controlar al que sea, entonces, y tengo la amenaza del juicio político por la asamblea, que es controlado por aquellos que son designados a dedo, entonces el sistema no funciona. Yo creo que también tenemos que el tema de sanción, de remoción de este tipo de magistrados, no puede estar en manos de la asamblea a través del juicio político, porque el juicio político es una arma de chantaje, justamente, y no le da estabilidad a las instituciones democráticas que imparten justicia. Ese es el problema. Entonces, sí tenemos que mirar unos temas mucho más de fondos que no serán inmediatos, pero hay que hacer una propuesta sensata al país. Y para eso vamos a unirnos todos. Y yo tengo la seguridad, en Voces tenemos la seguridad, que con todas las contribuciones, la que hace Participación Ciudadana, que realmente hace un trabajo que merece nuestro reconocimiento, el reconocimiento de todos los ciudadanos, estaremos juntos luchando por una reforma verdadera e integral, porque algo tenemos que legarle a esta democracia. Esta democracia está enferma, esta democracia está en cuidados intensivos, con unas prácticas políticas realmente de terror. Y hoy, que son exponenciales con el uso de las redes sociales, donde la maldad política aflora. Entonces, no podemos seguir con un sistema de esa naturaleza. Doctor Aguinaga, usted citó esta proliferación de los movimientos políticos, pero precisamente para llegar a este esquema se denostó previamente, se deslegitimó
a los partidos políticos, por cierto que habían tenido sus fallas, pero una democracia no funciona sin un sistema de partidos políticos, por cierto, sólido, consolidado, no con la proliferación que hay ahora. Es decir, aquí se denostó a las organizaciones políticas para vivir ahora un peor sistema. Bueno, esa es la práctica política corrupta, en la que yo político acuso a los políticos para debilitarlos, ¿no es cierto?, diciendo que los partidos no valen nada y creo un movimiento, le pongo un marketing de comunicación política para decir que yo soy la última rueda del coche político y que estoy diferente a lo de acá, y eso no es cierto. Solo analicemos los 43 años de retorno al régimen democrático y vamos a encontrar que ha habido las falacias de siempre. ¿Y por qué? Porque el régimen de partidos, el sistema de partidos, no es democrático. Y por eso tenemos que atacar a lo medular, al origen. Y el origen está en ese sistema. Y eso va a ser una labor titánica. Obviamente titánica porque no van a querer los dueños de los partidos, los dirigentes que manejan los partidos estos familiares y los partidos de unos pocos, no van a permitir una reforma de esta naturaleza. Por eso es que tenemos que tener el empeño, sí, obviamente, de dialogar con ellos, hay que dialogar, ¿no es cierto? No digo que hay que cerrar las puertas del diálogo, pero hay que establecer mecanismos mucho más efectivos, porque se han producido, ya vamos cerca a las 40 reformas entre electorales y partidarias, y no vamos cambiando. No vamos cambiando porque también hay un mal endémico, la falta de cultura democrática al interior de las organizaciones políticas y de los ciudadanos. O sea, un tema de valores democráticos ya no existe. Entonces eso hay que recuperarlo de algún modo. Y hoy van a venir nuevas manifestaciones de los ciudadanos. Vean lo que pasa en Chile, lo que acaba de pasar en Perú, lo que puede pasar en Colombia. Entonces, ya tenemos unas alertas los ecuatorianos y tenemos que hacer esas reflexiones para mejorar la calidad de la democracia y la calidad de la convivencia de los ciudadanos con los políticos, porque si no, van a ser quemados en hoguera de los ciudadanos en cualquier rato. Y a eso, quienes promueven son aquellos que son antipartidos, aquellos que quieren un quiebre del sistema institucional democrático, aquellos que el negocio es justamente atentar a la institucionalidad, que no hay respeto por las instituciones democráticas y que conviven todos los días y todos los años y todos los meses conviven con temas de ruptura democrática. Eso es falta de madurez democrática. En democracias maduras, como la costarricense, si hay un gobernante malo, se le respeta hasta el último, que termine su mandato, se expresa a través de los canales legítimos de los ciudadanos y los partidos su insatisfacción, pero no andamos en permanente boicot, ¿no es cierto?, en permanente actitud negativa contra el sistema democrático. Permítame, doctor Aguinaga, querer imponer un plan de gobierno a los que no ganaron, o impedir que ejecute ese programa de gobierno por mandato popular y que llegó a la presidencia. Exactamente, o sea, lo que se produce, lo que está viviendo el Ecuador, lo que yo he visto ahora en el Ecuador, a partir de que se posesionó el presidente Lasso, acá en pocos meses, realmente es de locos. Es una democracia que no tiene sustento y que a través de estos mecanismos que se han creado en la Constitución, en la ley, la corrupción se ha institucionalizado, se ha legalizado la corrupción, es decir, la traba burocrática que existe en todo este tema y la conflictividad política le está llevando al Ecuador a un despeñadero. Y nosotros tenemos la obligación de abrir los ojos a los ciudadanos. Tenemos que ya también aterrizar con la juventud en sus necesidades, porque la juventud tiene otro tipo de intereses. Nosotros ya hemos vivido lo suficiente, las malas experiencias políticas, pero los ciudadanos jóvenes casi tienen un desinterés por la política y ellos están mirando otro tipo de temas. De tal suerte que
si hay que poner correctivos al ejercicio de los mandatos también, porque si bien es cierto, ahora el boicot, a pretexto de las movilizaciones, a pretexto de las amenazas, a pretexto de ahora la muerte cruzada, etcétera, se ejercen presiones que no permiten tener condiciones de gobernabilidad democrática. Y eso está mal para el país, eso está mal para cualquier democracia. Eso es un ejercicio ilegítimo y negativo en el accionar político. Doctora Ruth Hidalgo, si estamos conscientes de la necesidad de esta reforma política urgente, ojalá este 2022 se emprenda con mayor fuerza, ¿cómo lograr mayores respaldos, mayores voces, como las Voces por la Democracia que representa Carlos Aguinaga, sumar más voces y más respaldo, primero para concienciar y segundo para empujar esta reforma? Yo creo que en ese sentido, Miguel, hay varios, desde mi punto de vista, varios aspectos que se debe utilizar o varias fuentes. Yo creo que los medios de comunicación juegan un papel indiscutible, sumamente importante, porque generalmente son ellos los que recogen las propuestas o las ideas que son construidas en la ciudadanía, tanto con el colectivo que Carlos está representando el día de hoy como de participación ciudadana. Y además los trasladan hacia la ciudadanía. Entonces, yo creo que es importante que los medios de comunicación se conviertan en aliados estratégicos claves para insistir sobre la necesidad de un sistema de partidos. En segundo lugar, yo creo que la ciudadanía es tremendamente importante. Yo, mi mensaje final quisiera darles a ellos, a los ciudadanos y a las ciudadanas. No podemos tener más de 250 partidos y movimientos políticos, porque eso prácticamente se transforma en una aberración política, daña la democracia y lesiona el ejercicio de la política. Y para ello necesitamos cambios drásticos y necesitamos cambios rigurosos. Los partidos políticos serios, que sí los hay, ellos también están conscientes de que es necesario un nuevo sistema de partidos. No es que los partidos y movimientos serios, que los que existen en el Ecuador, se han desentendido de una necesidad de cambio del sistema. Ellos sí están de acuerdo, porque también ellos se ven vulnerados en su capacidad de participación política al tener cientos de partidos que compiten también con ellos, le quitan espacio y que además son funcionales, se alquilan, se arriendan y se venden en el momento de las elecciones. Entonces ellos también son afectados en este superávit de partidos y movimientos. Y obviamente yo creo que si están conscientes de las nuevas tendencias políticas de la actualidad, ellos saben perfectamente que tienen que transformarse o morir. Desafortunadamente, las necesidades y las nuevas visiones del siglo XXI, a la luz de los nuevos espacios sociales de presión, como son las mujeres, como son los jóvenes y las diversidades sexuales, demandan partidos políticos distintos, partidos políticos que se transformen y que les ofrezcan a ellos ya ni siquiera posibilidades ideológicas claras, sino democráticas, de derechos, de libertades, y partidos políticos que se sigan quedando y se sigan viendo el ombligo y sigan dándose la vuelta sobre lo mismo, van a morir. De todas maneras van a morir si no demuestran su capacidad de transformación. Y por último, obviamente también no cejar en estas iniciativas. A mí me parece que es súper bueno que exista la propuesta de participación ciudadana. Muy bueno que exista la propuesta de Voces de la Democracia, porque es importante tener varios criterios. Y en realidad no son criterios disímiles, porque nosotros hemos conversado y hemos trabajado con Carlos, y no son criterios disímiles, son criterios similares, digo, iguales obviamente. Lo que pasa es que la propuesta de PC está como más pequeña, concreta, ciertos espacios, y Carlos está proponiendo una propuesta mucho más integral, pero que también tiene que ver con lo que nosotros estamos pidiendo. Es decir, no son propuestas que compiten ni son propuestas distintas, buscamos todos lo mismo.
De manera que es importante que exista eso. Y finalmente un mensaje, tomando un poco la idea de Ramiro de ayer, que a mí me pareció muy buena idea, dejarle el llamado al Ejecutivo, el presidente de la República. Nosotros le vamos a mandar nuestra propuesta, le haremos llegar y ojalá podamos tener la oportunidad de explicarle a él lo que significa y la dimensión que tiene la propuesta nuestra, y que ojalá pudiera recoger esta propuesta e idealmente, estoy soñando, idealmente en determinado momento plantearla como consulta popular. ¿Por qué? Porque así dejaríamos al pueblo, a la ciudadanía, que consciente de esta necesidad, elija de una vez por todas cambiar de raíz el sistema de partidos y mejorar el sistema de la política ecuatoriana. Si no lo hacemos así, querido Miguel, seguiremos nuevamente en la puerta giratoria de las malas prácticas y seguiremos dando tumbos políticos, y el Ecuador merece nuevos políticos, merece políticos serios, merece el ejercicio de política digna, que el ejercicio de la política sea atractivo, y merece partidos políticos fuertes, porque necesitamos partidos políticos. Doctor Carlos Aguinaga, ¿cómo concienciar a fin de que la ciudadanía se sume a esta iniciativa, que haya más voces, como Voces por la Democracia, y que se logre poner en debate y finalmente, si es que es el Ejecutivo también el que impulsa, que sea una consulta popular? Porque con esa asamblea, con esa clase política que tenemos, que ellos caminan por un andarivel diferente al país, sabemos, ellos siguen pensando ya en las próximas elecciones cómo ofertar los cargos en las elecciones seccionales, después ofertar las candidaturas presidenciales. Bueno, hay que, en primer lugar, ciudadanizar las propuestas, tanto de participación ciudadana como las nuestras, y las que vengan, ¿no es cierto?, son bienvenidas. Hay que difundirla, la mayor difusión, hay que hacer una campaña mediática en medios y en redes sociales. Obviamente estamos también armando eso en Voces por la Democracia, de tal suerte que de las diversidades sexuales lleguen para que sean incorporadas, porque aquí nosotros no somos sabelotodo. Lo que debemos ser es integradores de una opinión colectiva ciudadana, y en ese sentido también estamos buscando los mecanismos para formular una iniciativa ciudadana normativa, sea legislativa o tal vez vía consulta popular. Me parece, siempre también hemos hablado que puede ser una de las alternativas, que 2 o 3 temas puedan ser tomadas por el presidente de la República para incluir en la consulta popular, ¿no es cierto? Me parece que podría ser interesante este tema y un avance en los cambios profundos que se deben dar, porque no hay que olvidarse que los partidos son vehículos para la corrupción local y nacional, y los pasajeros que se suben a esos vehículos, ¿no es cierto?, se suben justamente para hacer estas actividades ilícitas, para ejercer la corrupción, para ejercer presión. Entonces nosotros tenemos que limpiar esos vehículos, tenemos que controlar qué pasajeros se suben, cómo se suben, quién conduce, ¿no? De tal suerte que los ciudadanos somos los únicos que podemos poner esos filtros, porque no se van a autoponer los filtros. Si bien es cierto, hay 2 o 3 partidos serios, no sé si haya más de los 5 dedos de las manos, imposible en el Ecuador, pero tenemos que hacer conciencia en que este cambio de modelo debe darse para bien de la mayoría de ciudadanos, porque si no vienen las teorías. Ahora surge la teoría del progresismo para unir a los buenos y a los malos y todos para atentar contra la estabilidad democrática, ¿no es cierto? Entonces, utilicemos la teoría del progresismo de los ciudadanos para corregir, ¿no es cierto?, un sistema de partidos que es el que realmente es el lumpen de todos los problemas que tenemos en toda la institucionalidad democrática, no solo electoral o partidaria, en la justicia, en la representación ante los órganos, en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. O sea, no han permitido una reforma
al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Por qué? Porque quieren controlar. ¿Quiénes controlan? Los partidos, quienes ejercen la política, ¿no es cierto? Unos pocos. ¿Y a quiénes ponen? A los que obedecen. Y a los que no obedecen, ¿qué les pasa? Son sacrificados. Entonces, por favor, el ejercicio de la política tiene que madurar. El Ecuador tiene que madurar en todos los niveles. Y por eso tenemos que hacer conciencia. Los medios, la sociedad, las redes sociales, los grupos juveniles, mujeres, todo el mundo. Tenemos que sociabilizar de la mayor forma esta propuesta con racionalidad, porque no le estamos diciendo al Ecuador ni a los ciudadanos ninguna mentira, le estamos diciendo la verdad, le estamos diciendo de lo que hemos adolecido en estos 43 años de retorno al régimen democrático. Bien, vamos a respaldar esta reforma política porque el país necesita, como se ha dicho esta mañana, no podemos permitir que siga el despeñadero con esta clase política. Hay que rescatar a los verdaderos partidos políticos, simplificar que no siga esa aberración de más de 250 movimientos y organizaciones políticas en el país. Por tanto, hay que empujar esta reforma y seguir adelante. Bien por ello, a Participación Ciudadana, su directora ejecutiva, a Rudy Hidalgo y Voces por la Democracia, expresidente del TCE, doctor Carlos Aguinaga. Vamos a seguir en este análisis y empujando la reforma, por favor. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Gracias, Miguel. Gracias, Carlos. Qué gusto. Muy amables. Un abrazo. Buscando la verdad. Vamos a seguir respaldando esta necesidad que tiene el Ecuador, porque no puede seguir como está, con esta aberración política, con este sistema político tan denigrante en nuestro país. Les agradecemos por dispensarnos con su amable sintonía a la revista de Opinión Democracia y les recomendamos el show de la papaya en Exa FM. Muy buen día y un feliz miércoles. Seguiremos buscando la verdad. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Bienvenidos al microinformativo de la hora. Hasta el 2 de enero, según el vacunómetro, entre los ciudadanos de 50 y 59 años ya se habían aplicado la primera dosis 1.419.366 personas, de las cuales 1.395.403 tenían la inmunización completa y el refuerzo ya lo recibieron 115.050 personas. En Ecuador, las dosis de refuerzo se aplican desde octubre del 2021. Empezó con personal de salud y se fue extendiendo a adultos mayores, personas con inmunosupresión y